Good to see everybody again. Qué bueno es verlos a todos una vez más. Thank you for your prayers for Ann and I while we've been sick. Gracias por sus oraciones por Ann y yo mientras estábamos enfermos. So today's a special day in many ways. Hoy es un día especial en muchas maneras. As you can see, we have our family here with us today. Como pueden ver, tenemos aquí a nuestra familia, So that's a very special occasion for us. lo cual es muy especial para nosotros. And also, if you haven't been able to tell yet, Y también si no se han podido dar cuenta aún, we're celebrating the 4th of July today, our country's independence. hoy estamos celebrando el Día de Independencia de nuestro país. And so that's always hard when the 4th falls in the middle of the week. Which weekend do you do it on? Y siempre es difícil cuando cae el día en medio de la semana. And I wanted to do it today, Y quería hacerlo hoy, in part because my family's here, parte porque mi familia está aquí, because in thinking about the 4th of July porque al pensar en el 4 de julio and thinking about family, y al pensar en la familia, to me there's a common thread, para mí hay un vínculo. and that's legacy Y ese es el legado or inheritance, o la herencia. right? The things that we gain from our families. Cosas que nosotros sacamos de nuestra familia. None of us are here alone. Ninguno de nosotros estamos aquí solos. We're all here because somebody gave birth to us. Todos estamos aquí porque alguien nos parió. Somebody lived before us. Alguien vivió antes que nosotros. Somebody had a purpose for their lives. Alguien tenía un propósito para su vida. Some things they did, Algunas cosas que hicieron, didn't do, no hicieron. mistakes they made, Errores que cometieron. things they accomplished, Cosas que lograron. all the above, right? Todos esos. Good, bad, and the ugly. Lo bueno, lo malo y lo feo. And sometimes they get mixed together. Y a veces están todas revueltas. And the other thing about family Y otra cosa sobre la familia and our country's legacy y el legado de nuestro país is we think of, or I think of inheritance. es que yo tengo una herencia. And I don't know about you, Y yo no sé ustedes, but most of us, or I think a lot of us, when we first think of inheritance, pero la mayoría de nosotros cuando primero pensamos en una herencia, we think of possessions pensamos en posesiones and money. y dinero. And, like, what are we going to get when so-and-so dies? ¿Y qué nos va a tocar cuando alguien muera? And don't get too anxious because I'm not planning on kicking the bucket too soon. Y no se emocionen porque yo no voy a morirme muy rápido. Right? And so, unfortunately, Y desafortunadamente, our society nuestra sociedad has trivialized ha hecho muy bajo this idea of inheritance. esta idea de la herencia. And I think we live in a society Y creo que vivimos en una sociedad that emphasizes the monetary, que se enfoca en el dinero, the physical, lo físico. right? And we think less about what it is that, we might be passing on to those that follow us Y pensamos menos en lo que vamos a brindarles a aquellos que nos sigan, that might be more significant than that. que quizá tengan más significado que el dinero. We think in terms of the money or, inheritances and life insurance and so on and so forth. Y nuevamente pensamos más en términos que de dineros, posesiones, aseguranzas de vida. But what does that really matter in the big scheme of things? Pero ¿qué importan todas estas cosas en la imagen grande de todo? Now, those things are important. Y sí, esas cosas ayudan. I hope to leave some physical inheritance to my children and grandchildren. Espero poder dejar algo físico de herencia para mis hijos y mis nietos. God's blessed us with a beautiful piece of property. Dios nos ha bendecido con un pedazo de propiedad muy And bonito. one of the reasons why Ann and I live there Y una de las razones por las que Ann y yo vivimos ahí is because we want to pass something like that on to our children and grandchildren. es porque queremos pasar algo así para nuestros hijos y nietos. But not just so that they can enjoy the financial benefit of something like that, Pero no solo para que ellos puedan disfrutar de los beneficios financieros de eso, but because we believe land is important pero porque creemos que es importante la tierra and being able to grow things. y poder crecer cosas. And as the saying goes, Y como dice el dicho, they're not making any more of it. no están creando más tierra, And so it's getting harder and harder to actually buy land. así es de que es más y más difícil poder comprar tierra. And so in thinking of generations to come, Y al pensar en las generaciones que vienen, one of the things that we think of una de las cosas en que nosotros pensamos is how do we provide for them? es cómo proveemos para ellos, How do we help the next generation on? cómo ayudamos a la próxima generación.
And again, I think this is a big thing that we're missing, particularly in America or in Western civilization. Y nuevamente creo que esto es una parte que nos falta en la sociedad del oeste o en los Estados Unidos. We don't think about the concept of generations. No pensamos en el concepto de las generaciones. We don't think generationally. No pensamos en generaciones Like, múltiples. what am I doing today to help those in the future? Como el que estoy haciendo hoy para ayudar a los que vienen en el futuro. And maybe even more importantly, Y quizá aún más importante, for each of us to consider, para que nosotros consideremos what is it that I have received from those that have gone before me? qué es lo que yo he recibido de los que vinieron antes que yo. Is there something that I should be continuing? ¿Hay algo que yo debería de continuar? Again, we live in a day and age where most of us think very, myopically or nearsighted. Nuevamente vivimos en una etapa, en una era donde estamos muy enfocados en las cosas ahorita, Where it's just about my life, donde solo nos enfocamos en mi maybe vida, my children, mis hijos, mi familia, and then it's kind of it. y ya de ahí no pensamos en nada más. And if we happen to give anything or leave an inheritance of financially of anything, Y si por casualidad podemos dejar algo, alguna herencia o algo así, that's great. está bien. If not, Si no, oh well, pues ni modo. right? And it's kind of like, what does it matter? Y nos quedamos pensando como, ¿qué importa eso? And I think a day like today, Y creo que en un día como hoy it's important for us to stop and think, what is it that we have inherited? es importante que pensemos en qué hemos heredado. What's the legacy that we have, ¿Cuál es el legado que nosotros tenemos? both personally, Ambos nosotros solos, individually, in our families, individuos como familias, certainly in our faith, ciertamente en nuestra fe and in our country. y en nuestro país. Because again, we're not here by accident. Porque nuevamente no estamos aquí por accidente. Nobody got here alone. Nadie llegó aquí nomás por casualidad. Like, what are we a part of? ¿Y de qué somos parte? What's the big picture? ¿Cuál es la gran imagen? Is this just a random mess that we live in? ¿O solamente estamos viviendo en un desorden nomás al azar? Or is there some overarching purpose that actually should be guiding our life? ¿O hay algún gran propósito que debe de estar guiando nuestra vida? And I think because the family has been broken down so much over the last few decades, Y creo que el hecho de que la familia ha sido atacada y quebrada tanto en las últimas décadas that we've lost connection to our history, to our roots. es que nosotros hemos perdido conexión con nuestra historia y nuestras raíces. You know, who is it that gave me birth or my parents birth? What did they believe in? ¿Quién fue quien me dio a luz a mí o a mis padres y en qué creían? What did they stand for? ¿Cuáles eran sus valores? Did they have a purpose that like overrode their life, that transcended their life? ¿Tenían un propósito que guiaba todos los aspectos de su vida? And maybe you didn't. Maybe your family didn't. Y quizá ustedes no tenían o no But what tenían about familia. us as Christians? Pero ¿qué tal nosotros como cristianos? What about us as ¿Qué Americans? tal nosotros como americanos? And whether or not you are an American citizen, Y ya sea que sean ciudadanos o no de we aquí, are all living in America, todos estamos viviendo en América and we benefit from what those who have gone before us have given us. y tenemos los beneficios de aquellos que estuvieron antes y lo que entregaron para nosotros. But we also live in a day Pero también vivimos en un día where the things of the past donde las cosas del pasado are under attack. están bajo ataque. People are questioning, like, well, did they really believe that? La gente se pone a criticar, ¿verdaderamente You know, creían was eso? our country really founded as a Christian country? ¿O verdaderamente fue fundado nuestra nación como un país cristiano? And we tend to want to magnify the sins of our fathers Y tenemos la tendencia a querer magnificar los pecados de nuestros padres rather than to think about the blessings that we receive from them. en vez de pensar en las bendiciones que recibimos de ellos. And in so doing, Y al hacer esto, I think we throw away the good with the bad, creo que sacamos lo bueno con lo malo. the baby with the bathwater, if you will. El niño con el agua, como dicen. I hope that my family Y espero que mi familia remembers the good things that I'm about, recuerde las cosas buenas por las que yo pienso, even though if you wanted to,
aunque si ellos quisieran, you could find plenty wrong to think about. pudieran ver muchos males y pensar. I've made a lot of mistakes in my life. Yo he cometido muchos errores en mi vida I wish there are some things that I could totally erase from my history. y desearía poder borrar cosas completamente de mi historia. And if you focused on them, Y si te enfocaras en ellas, you could actually paint me to be a pretty bad character. me podrías describir como una persona completamente mala. But in so doing, Pero al hacer eso, you would totally miss my heart. también se les perdería mi corazón. You would miss the things that drive me as a person. Se les perdería la ambición que me lleva como You would persona. miss the things that I invest in, Se les perdería las cosas en las que the things invierto, that matter for me, las cosas que me importan, the things that I work hard for, las cosas por las cuales trabajo duro so that y al punto I que can make a difference in this world. yo pueda hacer una diferencia en este mundo. And that one of the things that I hope that I leave as my legacy Y una de las cosas que espero que poder dejar como mi legado is just that, es simplemente eso, that I lived for something more than myself. que yo viví por algo más grande que yo. I didn't just live this life No solamente me puse a vivir la vida to enjoy the fruits and benefits of this life, para disfrutar los beneficios y el fruto de esta vida, to get rich and acquire material things, para hacerme rico y a ganar cosas materialistas, but I lived for a purpose. pero yo viví por un propósito. I lived with intention He vivido con propósito to a higher call. para un llamado más alto. And so I hope that you can measure me, Y espero que me puedan medir a mí, faults and all, con todas mis fallas, against those things. contra las otras cosas. You know, this church matters to me. Esta iglesia me importa. Faith matters to me. La fe me importa. Family matters La to me. familia me importa. The state of our nation matters to me. El estado de nuestra nación me importa. And there are things that I'm doing Y hay cosas que estoy haciendo very intentionally con mucho propósito and with a fair amount of effort y con un buen esfuerzo to try to make this world a better place. para tratar de mejorar este mundo. Ann and I could retire. Ann y yo pudiéramos We could go retirarnos. live on our little 2 acres Pudiéramos ir a vivir a nuestras 2 acres and enjoy each other's company for the rest of our y lives. disfrutar la compañía el uno del otro por el resto de nuestras vidas. And we would really like that. Y sí nos gustaría eso, But we don't do that pero no hacemos eso because the world is in shambles. porque el mundo está en un desorden, Because there are things that need to be fixed in this world. porque hay cosas que deben ser arregladas en este There's a mundo. purpose that needs to be lived for, Hay un propósito por el cual debemos de vivir, that somebody needs to live for. que alguien debe de vivir por ese propósito. Otherwise, the whole world will just be consumed in self-interest. ¿Y por qué el mundo entonces se lleva nomás viendo su propio interés? And so we don't retire. Así es de que no nos We continue retiramos. to work. Seguimos We trabajando. continue to invest in things that matter. Seguimos invirtiendo en las cosas que importan. And this isn't about us, Y esto no se trata de mí, but it's about all of us pero se trata de todos nosotros. and what we choose to live for. Y por qué elegimos vivir. And so I want to take us through a journey Así es de que quiero llevarnos en un viaje of those that have gone before us de aquellos que han venido antes que and draw nosotros out a few highlights y enfocarnos en ciertas cosas that perhaps, que quizá my hope is, mi esperanza es will que restore a sense of purpose for us. va a restaurar ese sentido de propósito en nuestras vidas. That we are not just set about on this earth in an aimless journey, Que no solamente se nos puso en este mundo y a ver qué hacemos, but there's something that should guide us. pero hay algo que debe de guiarnos. If you have your Bibles or your phones Si with your tienen sus Bible, Biblias o sus teléfonos con sus Biblias, turn to Hebrews chapter 11, verses 39 and following. vayamos a Hebreos 11:39 en adelante. So, as most of us know, Hebrews 11 is what we call the Faith Hall of Fame. Y como todos sabemos, Hebreos 11 es la lista de los de la fe, Where the writer of the Hebrews goes through a list of famous Bible characters donde el escritor de Hebreos repasa a muchos personajes and bíblicos talks about their accomplishments, y habla sobre sus logros, the things done in faith las cosas hechas por fe that have built our faith. que han construido nuestra fe. And so at the end of the chapter, Y al fin del capítulo, having reviewed all this, al haber repasado todo esto, he writes these words. escribe estas palabras. These were all commended for their faith, Todos ellos fueron alabados por su fe, yet none of them received what had been promised.
pero ninguno de ellos recibió lo que se les había prometido, Since God had planned something better for us, porque Dios había planeado algo mejor para nosotros, so that only together with us de modo que solo junto con nosotros would they be made perfect. serían perfeccionados. Okay, so what's the author saying? Así es de que, ¿cuál es esta cosa? That those that have gone before us Que aquellos que fueron antes que nosotros died murieron not having received everything that they were promised, sin haber recibido todo lo que se les había prometido, not having seen things fulfilled in their lives that they lived for, sin haber visto cosas realizadas en su vida por las cuales habían vivido, hoped for, por las cuales tenían many esperanza. died for. Hay muchos que por las cuales murieron. They didn't get to see that No les tocó verlas. because ¿Por qué? there was something for us left to do, is what the author is saying. Dice el autor que había algo que nosotros necesitábamos hacer, That only in us, in future generations, que solo a través de nosotros, las generaciones futuras, would the full vision of what they lived for la visión completa por la cual ellos habían vivido be realized. sería completada. So we are connected to those that have gone before us. Así es de que estamos conectados con aquellos que vinieron antes que nosotros. Going on in chapter 12, Y ahora en el capítulo 12, therefore, por lo tanto, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, or as other translations say it, o como dice otras traducciones, since we have spectators watching us, ya que tenemos a muchos viéndonos, right? That all those that have gone before us, todos aquellos que han pasado who have antes, died in the faith, quienes han muerto en la fe, are watching us nos están viendo to see what we will do. para ver qué vamos a hacer, How will we live? cómo vamos a vivir. Will we fulfill what they lived for? ¿Vamos a completar por lo que ellos murieron? Right? So there are those that are living with great expectation about how we live. Así es de que hay unos que están esperanzados en cómo vivimos nosotros. And so since we are surrounded by these, or since we have these spectators watching us, Así es de que como tenemos esta gran nube de testigos, let us throw off everything that hinders. despojémonos de todo lo que estorba. So, in other words, get rid of that which gets in the way, En otras palabras, que nos deshagamos de las cosas que nos interrumpen. and the sin that so easily entangles, Y el pecado que tan fácilmente se enreda. and let us run Y corramos with perseverance con la perseverancia the race marked out for us. la carrera que se nos ha sido señalada. I'd like to focus on that phrase. Y ahora enfoquémonos en eso. The race marked out for us. La carrera que nos ha sido señalada. It's as if, Es como si, well, not as if, bueno, no como, it is the case es esto, that there is a path, que hay un camino, there is a race, hay una carrera, a course that we run un camino que corremos or are to run o debemos de correr, that is not a random course. que no fue decidido al azar. I know we have some runners in the crowd, Ya sé que tenemos a varios corredores aquí. and when you run a race, Y cuando corres una carrera, you need to know where you're going, right? necesitas saber a dónde vas, ¿verdad? You need to know where the trail is, Necesitas saber dónde está el camino, or how many laps. cuántas vueltas vas a dar. You need to know where to go, Debes de saber a dónde vas a ir so that you know that you're running in the right place to run and finish the race. para que sepas que estás corriendo en el lugar correcto para poder terminar la carrera. And so the author is telling us Y el autor nos dice that there is a race marked out for us. que ya se nos determinó esa carrera. This is not a random life. Esta no es una vida al azar. We are not aimless. No estamos sin rumbo. It's not like we were born here and we kind of had to figure out how life works and where we're going and so on and so forth. No es de que, nomás nacimos y a ver qué se nos da la gana hacer o qué va a pasar. And as Christians, I hope that we can really embrace this, Y como cristianos espero que nos acerquemos a esto, because that is what the world believes. porque eso es lo que cree el mundo. The world doesn't believe that there is a path El mundo no cree que hay un camino or the way. o que hay el camino. In fact, the world gets upset when you talk about the way. Incluso
Incluso el mundo se enoja cuando habla sobre el camino, because the world wants everybody to have their own way. porque el mundo quiere que todos lo hagan a su manera, But that's not what the Bible tells us. pero no nos dice así la The Biblia. Bible tells us that there is the way, La Biblia nos dice que hay el and of camino, course there is Jesus who is the y way, por supuesto Jesucristo, que es the el camino, truth, and the life. la verdad y la vida. But there is also a way for us to live. Pero también hay una manera, un camino para There's a nosotros way vivir. in the how that we should live, Hay una manera en cómo debemos de vivir, and there is a way in the why that we should live. y hay un camino en cómo, en por qué debemos That vivir. we are part of a bigger picture. Somos parte de una imagen mayor. That there are those that have gone before us Hay aquellos que han ido antes de nosotros, that had a purpose in their que lives tenían un propósito en su vida, that guided everything that they did. que guiaba todo lo que ellos hacían. And yes, they were not perfect, Y sí, no eran perfectos, but that purpose, pero ese propósito, like a compass, como un compás, kept redirecting their lives como una brújula dirigía so sus that if they vidas, got off course, para que si ellos se desviaban, they got back on course. podían regresar a donde iban. And so the Bible, Y la Biblia, God, Dios, provide for us that compass, nos proveen esa brújula, that path, ese camino, that race marked out for us. esa carrera marcada para nosotros. Continuing in verse 2. Y seguimos en el versículo 2, So fixing our eyes on Jesus, fijando los ojos en Jesús, the pioneer and perfecter of our faith. el iniciador y consumador de la fe, Again, Jesus, nuevamente Jesús, the one we call our Savior, al que llamamos nuestro our Salvador, Lord. nuestro our King. Señor, nuestro He Rey. is the author Él es el autor and perfecter y perfeccionador of our faith, de nuestra fe. or I will suggest in the context of these verses, O en el contexto de estos versículos, He is the one who mapped out the race Él es el que puso la carrera and has already run it ahead of us. y ya la corrió antes que nosotros. And if we follow Him, Y si lo seguimos a Él, He'll see us through it. Él nos va a ayudar a terminarla. So, the Bible, Así es de que la I Biblia, would suggest, le sugiero, amongst other things, al igual que otras cosas, is a story. es una historia. A story of those who have taken this journey. Una historia de aquellos que han tomado esta jornada, A story of those who have had to discover what life is about. una historia de aquellos que tuvieron que descubrir de qué se trata la vida. And one of the primary characters of the Bible Y uno de los personajes principales de la Biblia is Abraham, es Abraham. right? We all know who Abraham is. Todos sabemos quién es Abraham. Abraham was called by God Abraham fue llamado por Dios in a time en un tiempo, hundreds of years after the flood, cientos de años después When de it- la inundación, when it didn't seem like there was any organized religion or nation that was following God. donde parecía que no había una religión organizada o nación que seguía a Dios. God called him out of the city Dios lo llamó de la ciudad, where everybody was just living life randomly donde todos estaban viviendo la vida al azar, and said, "Come and follow me, y dijo, ven y sígueme, and I will make you the father of many y nations." te haré padre de muchas naciones. And so Abraham believed Así es de que Abraham creyó and he followed God. y siguió a Dios. And because of that, Y por eso, Abraham was, we are told, is the father of the faithful. se nos dice a nosotros que Él es el padre de los fieles. And in Romans 4 and Galatians 3, Y en Romanos 4, en Gálatas 3, Paul writes about how Abraham was our father. Pablo escribe cómo Abraham fue nuestro padre And that anybody who believes y que cualquiera que cree is a child of Abraham. es un hijo de Abraham. You see, so when you think about your inheritance Así es de que cuando pienses sobre tu herencia, as a Christian, como cristiano, as a God follower, como un seguidor de Dios, you shouldn't just think that, oh, I'm a Ferguson, no solo debes de pensar, oh, soy un Ferguson or a McAleer, o un McAleer right? Or whatever your last name is. o cualquiera que sea tu apellido. You are a child of Abraham, Tú eres hijo de Abraham, as well, of course, a child of God. al igual que también un hijo de Dios. And so when you think of your inheritance, Y cuando piensas sobre tu herencia, your legacy, tu legado, and what your family lineage would say to you, y qué te diría tu linaje familiar, you shouldn't be just thinking about, whatever your close nuclear family is, no debes de estar pensando solamente lo que es tu familia inmediata, but what line am I a part of? pero de qué línea soy. And every one of you
Y cada uno de ustedes can and should say, puede y debe I am a child of Abraham. decir soy hijo de Abraham. I'm also a child of God, También soy hijo de Dios. right? And as such, Y como hijo de I Él, have certain things that I receive, tengo ciertas cosas que recibo, benefits and blessings, beneficios y bendiciones, but also the things that matter to me, pero también las cosas que me importan a mí. right? Again, we're thinking more than just about like, what are my physical blessings? Y estamos pensando mucho más que solamente cuáles son mis bendiciones físicas. As a child of God, I get to go to heaven when I die. Como hijo de Dios puedo ir al cielo cuando muera. That's great. Excelente. But is that it? Pero eso es lo único. No, as a child of God, No, como hijo de Dios, there's a lot more that we're called to live for. hay mucho más que se nos llama para That, nuestra vida. that there's a lot wrong with this world. Pero hay muchas cosas erróneas Because en este mundo. by following the story Porque al seguir la historia and learning about the lineage of those who've gone before us, y al aprender sobre el linaje de los que vinieron antes que nosotros, we see that they lived and died for things. vemos que vivieron y murieron por cosas. Things that mattered so much that they would lay down their lives for it. Cosas que les importaban tanto que ellos pusieron su vida por ellas. And so that's left for us to also embrace. Entonces también eso se nos ha dejado a nosotros. Are there things that we would live a certain way for? Hay cosas por las cuales nosotros viviríamos That we would de cierta give up manera, certain things por las cuales nos negaríamos a in ciertas order to cosas help make things happen? para poder ayudar a que funcionen las cosas. Would we sacrifice our own financial benefit in order to invest in kingdom things? Sacrificaríamos nuestra estabilidad monetaria para ayudar al reino? Are there things we would die for? ¿O hay cosas por las cuales moriríamos? You know? Are there things that we would say, okay, enough, I'm not compromising on this. If this costs me my life, so be it. Hay cosas por las cuales diríamos no me voy a comprometer en esto, si me cuesta mi vida, This está bien. this is our lineage. This is the history of those that have gone before us, Este es nuestro linaje, esta es la historia de aquellos que vinieron antes, whose names we ought to claim, cuyos nombres debemos proclamar. right? So again, I'm suggesting that you not just think of your own family name and your own family lineage, Y nuevamente les sugiero que no solamente piensen sobre su propio apellido o su propio linaje, but you go back to what the Bible describes as your real family roots, pero que regresen a lo que describe la Biblia como sus verdaderas raíces familiares which is the family of God. y la familia de Dios. And what did the family of God stand for? Y cuáles son los valores de la familia de Dios. What did Abraham live and die for? ¿Por qué fue que vivió y murió Abraham? Joseph, Moses, David, José, Moisés, David, Jesus, of course, Jesús, and the obviamente, apostles. y los apóstoles. What were their lives all about? ¿De qué se trataban todas sus And vidas? how does that influence my life? ¿Y cómo eso influye a mi vida? And then we come down to what does it mean to be an American? Y luego llegamos a qué significa para América. And again, we live in a day and age where it's controversial to talk about the roots of America. Y nuevamente vivimos en una etapa, en un día donde es controversial hablar sobre las raíces de América. Are we really a Christian nation or not? ¿Verdaderamente somos una nación cristiana o Did no? our forefathers really want to establish a Christian nation? ¿Verdaderamente querían establecer una nación cristiana nuestros fundadores? Were they good men ¿Eran buenos hombres trying to do a good thing? tratando de hacer una cosa buena? Or were they just a bunch of capitalists ¿O simplemente eran un montón de capitalistas seeking their own benefit? buscando su propio negocio? Again, you could go back in their lives and see a lot of bad things, Y nuevamente pueden regresar y ver muchas cosas malas, mistakes, errores, maybe things that they chose to do even as a lifestyle quizá cosas que decidieron hacer incluso como estilo de vida, that we wouldn't agree with today. con las cuales no estaríamos de acuerdo hoy en día. But I suggest that if we focus on that, Pero les sugiero que si nos enfocamos en eso, we're going to lose the benefit of what we've inherited, what has been passed on to us in this country. se nos va a perder el beneficio de lo que hemos heredado, lo que nos han dado en este país. And it's very dangerous to do that. Y es muy peligroso hacer eso. It's very dangerous to lose your mooring by losing your connection with the past. Es muy peligroso que se te vaya tu ancla al perder tu conexión con el pasado. Woodrow Wilson, one of our presidents, Uno
uno de nuestros presidentes, Woodrow Wilson, said it this way: lo puso de esta manera. a nation which does not remember what it was yesterday Una nación que no recuerda lo que fue anteriormente, does not know what it is today, no sabe lo que es hoy en día, nor what it is trying to do. ni lo que está tratando de hacer. We are trying to do a futile thing Estamos tratando de hacer una cosa inútil if we do not know si no sabemos where we came from de dónde venimos or what we have been about. o de qué hemos sido. Again, if you're looking backwards Y nuevamente, si están viendo al pasado and looking for perfection, y buscando you're not going perfección, to find it in anybody except Jesus. no lo van a encontrar en nadie, excepto en Jesús. But does that mean that we can't find the higher cause, Pero que eso significa acaso que no podemos encontrar una causa más the alta, transcending purpose el propósito that guided their lives? que guiaba sus vidas. President Wilson went on to say, También siguió diciendo el presidente Wilson, America was born a Christian nation. América nació una nación cristiana. America was born to exemplify Nació para hacer el ejemplo, that devotion to the elements of righteousness esa devoción para los elementos de la justicia which are derived from the revelations of Holy Scripture. que son derivadas de la revelación de la Escritura Santa. Now, a lot of people would be shocked that a president of the United States would say that today. Y mucha gente estaría asustada que un presidente dijera algo así hoy. In our own Declaration of Independence, Pero en nuestra propia declaración de independencia, our forefathers 4 times referred to God nuestros fundadores 4 veces se refirieron a Dios as the one who gave us the rights that we are claiming, como el que nos dio los derechos que estamos reclamando, as to the one to whom we are appealing to judge the circumstance in which we live. al que estamos apelando que sea el único juez de las circunstancias. And prior to our Constitution being written, Y antes de que se escribiera nuestra Constitución, the first Constitution that was written within our United States la primera Constitución que fue escrita dentro de los Estados Unidos was the New England Confederation. fue la Confederación de Nueva Inglaterra. And this is what it said: Y esto es lo que decía, whereas donde we all came to these parts of America todos venimos a estas partes de América with the same end and aim, con el mismo propósito, namely, principalmente to advance the kingdom of our Lord Jesus Christ para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo and to enjoy the liberties of the gospel thereof y para disfrutar las libertades del Evangelio with purities and peace, con puridad y con paz and for preserving and propagating the truth and liberties of the gospel. y para conservar y propagar las libertades del Evangelio. Imagine that. Imagínense eso. Imagine some of the founding constitutions of our nation Imagínense estas constituciones principales de nuestra nación, being written so forthrightly escritas de tal manera as to claim the gospel as its reason for existence. que proclaman el Evangelio como parte de su existencia. William Penn, who founded Pennsylvania, William Penn, que estableció Pensilvania, wrote, escribió, whereas the glory of Almighty God donde la gloria del Todopoderoso Dios and the good of mankind y la bondad del hombre is the reason and end of government, es la razón y el fin del gobierno, and government itself is a venerable ordinance of God, y el gobierno es una venerable ordinancia de Dios, let there be established laws que dejen de estar leyes establecidas as shall best preserve true Christian and civil liberty, que pueden mejor preservar verdadera cristiandad y la verdadera libertad, in opposition to all unchristian, unjust practices whereby God can have his due. en oposición a las prácticas no cristianas y para que Dios pueda tener su voluntad. What's my point? ¿Y cuál es mi punto? My point is that we have a Christian heritage, Mi punto es que tenemos una herencia cristiana, that I believe that America que yo creo que los Estados Unidos falls in line with a purpose that God has had over the earth.
está en línea con un propósito que Dios ha tenido para la tierra. and that is to restore his image in mankind Y eso es restaurar su imagen en el mundo and to bring about the rule and reign of Jesus Christ in the earth y poder traer ese gobierno y autoridad de Jesucristo sobre la tierra. through the extension of the gospel of Jesus Al expandir el evangelio de Jesús and by teaching men y al and enseñarle a women, los nations, hombres, las naciones, to follow him a seguirlo a él and to do as he said in the Great Commandment, y hacer como dijo en el gran mandamiento, to teach people to practice what he taught us. enseñarle a la gente a practicar lo que nos enseñó. And so those that founded our country, Así es de que ellos que fundaron nuestro país, though not perfect, aunque no fueron perfectos, understood that, entendieron eso. and they themselves, most of which were seeking religious freedom, Y ellos mismos eran los que buscaban esa libertad de religión. wanted to establish a country that could be founded on the Word of God Querían establecer un país donde eso estuviera fundado en la palabra de and Dios based on the principles of the Bible. y basado en los principios de la Biblia. So today, Así es de que hoy we find ourselves in a situation where God is largely forgotten, nos encontramos en una situación donde Dios es olvidado, where what Woodrow Wilson said is coming true, donde lo que dijo Woodrow Wilson se está convirtiendo en where a realidad. country does not know where it came from, does not know how to live going forward. Un país que no sabe de dónde vino, no sabe cómo avanzar. And we forget Y se nos olvida that some of the most important principles that we hold dear to que uno de los varios de los principios más importantes are que principles that are God-given. son principios que son entregados por Dios. I believe with all my heart Yo creo con todo mi corazón that freedom is God's idea. que la libertad es una idea de Dios, That, as Kathy read in Galatians 5, verse 1, que como leyó Kathy en Gálatas 5:1, it was for freedom that Christ died. por libertad es que murió Cristo, That God created men to be free. que Dios creó al hombre para ser libre. And that's one of the foundational principles of our nation. Y esos son uno de los principios fundamentales en nuestra Now, nación. we interpret that very differently today than they did 250 years ago. Y nosotros interpretamos esto muy diferente ahora que como lo interpretaron hace 200 años. 250 years ago, that meant every man was answerable directly to God himself. Hace 250 años eso significaba que cada hombre le respondía individualmente a Dios And should not be lorded over by a king y no debe de estar bajo la influencia de un rey and told how to worship. y que se le diga cómo adorar. Today, we interpret freedom Hoy interpretamos esa libertad as the ability to do whatever we want, whenever we want, wherever we want. como la habilidad de hacer lo que queramos, cuando queramos, como queramos. And nobody should constrain our desires. Y que nadie debe de restringir nuestros deseos. But the founding fathers Pero los fundadores believed that freedom creían que la libertad was the freedom for every man to be able to live directly under the lordship of God. era la libertad de todo hombre poder vivir bajo el gobierno de Dios. Not free to do whatever they want, No la libertad para hacer lo que se les dé but la free to gana, follow God as their conscience dictated. pero la libertad de seguir a Dios como les dicta su conciencia. And so we live in a day where our principles are getting diluted, Y vivimos en un día donde nuestros principios se and están we're borrando experiencing things in our society that are evidence of this losing of our history. y estamos viviendo en una sociedad donde se está borrando nuestra historia. And I think we're getting pretty close to a situation like Abraham Lincoln faced, Y creo que nos estamos acercando a una situación muy cercana a lo que se enfrentó Abraham Lincoln, where that resulted in a civil war. que resultó en una guerra civil. And so, in the middle of that crisis, Y en medio de esa crisis, Abraham Lincoln appealed to the nation to pray, to seek God. Abraham Lincoln apeló a la nación para que buscaran a Dios y oraran. And this is what he said, part of what he said in his appeal to the nation. Y esto es parte de lo que hizo para apelar a la nación. We have forgotten God. Se nos ha olvidado Dios. We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace.
Hemos olvidado la mano de misericordia que nos preservó en paz and multiplied and enriched and strengthened us. y nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. And we have vainly imagined Y hemos imaginado vanamente in the deceitfulness of our hearts en el engaño de nuestros corazones that all these blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own. que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría o virtud superior nuestra. Intoxicated with unbroken success, Embriagados por el éxito ininterrumpido, we have become too self-sufficient nos hemos vuelto demasiado to autosuficientes feel the necessity of redeeming and preserving grace, para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, too proud to pray to the God that made us. demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. So we are back, I think, the same situation. Y creo que lamentablemente estamos de regreso a esa misma situación. Now, in Lincoln's Gettysburg Address, Y en el discurso de Gettysburg de Lincoln, which was less than 2 minutes, que fue menos de 2 minutos, Lincoln outlines for us a very significant part of our history Lincoln nos recalca una parte muy importante de nuestra historia and our legacy, y nuestro legado, and gives us a choice. y nos da una opción. So I'll read this famous Lo voy a leer lecture. It says, 77 years ago, y dice: hace 87 años, our fathers brought forth on this continent nuestros padres dieron a luz en este continente a new nation, una nueva nación conceived in liberty concebida en libertad and dedicated to the proposition that all men are created equal. y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Now that phrase, all men created equal, Y esa frase, todos los hombres creados iguales, is the foundation of our revolution and of our nation. es la fundación de nuestra revolución y nuestra nación. But to truly understand that, Pero para verdaderamente you have to entenderla, believe that we are created. tenemos que creer que fuimos creados. And that is what our founding fathers believed, Y eso es lo que creían nuestros fundadores. that it is God that gave us our rights. Que Dios es el que nos dio There's nuestros no other derechos. reason why we should be equal No hay otra razón por la cual podemos ser iguales, except that God created us that way. excepto que Dios nos creó así. So we don't just believe that all men are equal, Así que no solo creemos que todos hombres fueron iguales, we believe that God created us creemos que Dios nos creó equal. iguales. He goes on. Y continúa. Now we are engaged in a great civil war, Ahora estamos enfrascados en una gran guerra civil, testing whether that nation poniendo a prueba si esa nación or any nation so conceived and so dedicated o cualquier nación así concebida y tan dedicada can long endure. puede resistir mucho tiempo. Again, pause there. Y nuevamente pausamos. A nation that is conceived and dedicated to the principle that all men are created equal is what he's saying. Está diciendo que es una nación concebida y dedicada a la noción de que todos los hombres son creados iguales. Because America is the first nation in the history of the world that was based on the belief that we were created equal. Porque América es la primera nación en la historia que estaba dedicada a creer que todo hombre fue creado igual. And we forget that. Y se nos olvida eso. He goes on. Y continúa. We are met on a great battlefield of that war. Nos encontramos en un campo de batalla de esa guerra. We have come to dedicate a portion of that field Hemos venido a dedicar una porción de ese campo as a final resting place for those who here gave their lives, como un lugar de descanso final para aquellos que aquí dieron sus vidas, that nation might live. para que esa nación pudiera vivir. It is altogether fitting and proper that we should do this. Es totalmente apropiado que lo hagamos. But in a larger sense, Pero en un sentido más amplio, we cannot dedicate, no podemos dedicar, we cannot consecrate, no podemos consagrar and we cannot hallow the ground. y no podemos santificar este terreno. The brave men, Los valientes, living and dead, vivos y muertos, who struggled here, que lucharon aquí, have consecrated it far above our poor power to add or detract. lo han consagrado muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restar. The world will little note or long remember El mundo poco se dará cuenta what we say here, ni recordará mucho tiempo lo but que it decimos can, aquí, but it can never forget what they did here. pero nunca podrá olvidar lo que hicieron aquí. It is for us, the living, rather, Es para nosotros los vivos, to be dedicated here, más bien que aquí dedicamos la obra, and this is where I want to
us to focus, Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. to be dedicated here Dedicamos aquí to the unfinished work la obra inconclusa which they who fought this great task, que los que lucharon wait aquí, a minute, I lost it. Those who fought here have thus far so nobly advanced. que los que lucharon aquí han avanzado hasta ahora tan noblemente. It is rather for us to be here, Es más bien para nosotros estar aquí dedicados dedicated to the great task remaining before us, a la gran tarea que queda por delante, that from these honored dead que de estos muertos honrados we take increased devotion tomemos una mayor devoción to that cause a esa causa for which they gave the last full measure of devotion. por la que dieron la última medida completa de devoción. That we here Que aquí resolvamos highly resolve firmemente that these dead shall not have died in vain, que estos muertos no habrán muerto en vano, that this nation que esta nación under God bajo Dios shall have a new birth tendrá un nuevo nacimiento of freedom, de libertad. and that government of the people, Y ese gobierno del By the pueblo, people, por el pueblo, for the people, para el pueblo, shall not perish from no, the earth. no perecerá de la tierra. It's those last few lines that I want us to close with and think about. Y quiero cerrar con esas últimas líneas y que pensemos en ellas. President Lincoln powerfully draws upon the dedication and commitment for those who have died. El presidente Lincoln se enfoca mucho en la dedicación de aquellos que pasaron To admonish and encourage us para amonestarnos y animarnos to consider what they died for. a pensar por qué fue que ellos murieron. Why did they die? ¿Por qué murieron? Was it some meaningless cause? ¿Fue una causa sin sentido? Or was it worth dying for? ¿O valió la pena que murieran? And in order to answer this Y question, para poder responder esta pregunta, we have to connect to the story of history. tenemos que conectar con la historia de la historia. We have to connect to what God has been doing in the earth. Tenemos que conectar lo que ha estado haciendo Dios en la tierra. And that through it all, we see this theme Y que a través de todo esto vemos este tema of God restoring freedom to the earth, de que Dios está restaurando la libertad a la restoring tierra, his image in mankind. restaurando su imagen dentro de la humanidad. And these are principles Y estos son principios that are directly opposed to the principles of darkness. que están directamente opuestos a los principios de la oscuridad. Because the devil and his demons Porque el diablo y sus want to demonios oppress, quieren reprimir, hold captive, capturar and restrain the freedoms of mankind. y atar las libertades de la humanidad. Not the freedoms of doing whatever you want to do, No la libertad de, hacer lo que quieras, because those are actually bondages, porque esas son más esclavitud, but the freedom to live for God, pero la libertad de poder vivir para Dios, the freedom to do what is right, la libertad de poder hacer lo que es bueno, to do good, hacer lo correcto, to not be constrained or forced to do things by other people, de no estar obligado para hacer cosas where para we la respect gente, one another, pero la libertad de respetarnos el that we uno al hold each otro other as equals, y vernos como brothers and iguales, sisters in Christ. hermanos y hermanas en Cristo. Bottom line is, do we live for ourselves Y el punto final es, ¿vivimos para nosotros or for something bigger? o para algo mayor? I just want to encourage us on this holiday weekend Y quiero animarnos en este fin de semana, as we celebrate our history mientras celebramos nuestra historia, that we are not alone. que no estamos solos, We don't have just an aimless future, no tenemos solamente un futuro sin but punto, that there is a race marked out for us, pero hay una carrera marcada para nosotros. that there are things that God would have us do Hay cosas que Dios quiere que hagamos to present, as we've been studying, para presentar, como hemos estado estudiando, our bodies as a living sacrifice nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, for God to be able to use for his purposes, para que Dios use para sus propósitos to not live selfishly, y no vivir egoístamente, you know, at a low level, just seeking to gain whatever we can from life, en un nivel bajo de nomás ver a ver qué nos conviene en la vida, but to realize that we are part of something bigger, pero darnos cuenta que somos parte de algo mayor, that there is a cause worth living for, que hay una causa que vale la pena por la que vivamos and if necessary, a cause worth dying for. y si es necesario morir por esa It's time causa. for us to restore our convictions Es tiempo de que nosotros restauremos nuestra convicción about what matters in life, sobre lo que importa en la vida, the things that are truly important esas cosas que verdaderamente that importan, God has given us. que nos ha otorgado Dios. Let's pray. Oremos.
Father God, we do thank you Padre Dios, te agradecemos that you are here and among us. de que estás aquí con nosotros. We thank you, Jesus, for coming and showing us the way. Gracias, Jesús, por venir y enseñarnos el camino. We thank you for the story Gracias por la historia that you have written down for us, que tú has escrito para nosotros and that if we will, y que si nosotros lo hacemos, we can find ourselves a part of. podemos ser parte de ella. I pray that you'll help us to see the bigger issues, Yo oro que nos ayudes a ver los problemas to realize that we are part of that story, y darnos cuenta que somos parte de esa historia and to make a decision y de hacer una decisión to live for the more, de vivir por lo más, the higher cause, la causa mayor, to give up that self-focused desire de deshacernos de esos deseos egoístas to say yes to what it is you want for us in our lives, para decirle sí a lo que tú quieres en nuestras vidas that we can follow in the footsteps of those who've gone before us, y que podamos seguir en los pasos de aquellos que vinieron antes, who did give quienes entregaron that full measure of devotion. esa medida completa de devoción. Let us live with the mindset of spectators, Ayúdanos a vivir con el punto de vista de testigos, not that we're spectators, no de que nosotros somos los but testigos, we live with a cloud of witnesses pero watching. que tenemos una nube de testigos viéndonos. And with Jesus, our King, Y como Jesús Our nuestro Lord, Rey, nuestro Señor, our Savior, nuestro Salvador, who has gone before us, que fue atado antes que nosotros, He watches over us. Él nos ve, So help us to be mindful nos ayuda a tener of that which paciencia matters most to you y a tener enfoque en lo que te and to live importa más a ti. accordingly. I pray in Jesus' name. Yo oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.